Gracias por estar en sintonía. Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial, un pastor que estaremos conversando acerca del tema del arrebatamiento. Y hoy con nosotros tenemos a el pastor Juan López. Pastor Juan López, ¿cómo está? Pastor, bendiciones. ¿Qué tal lo trata la vida? Muy bien, bendecido por la gracia de Dios. Gracias por la invitación. Amén, amén. Así que si usted nos está viendo, hoy está nuestro ministro, el pastor Juan López, y hoy vamos a hablar acerca del arrebatamiento. Así es. Qué importante es el arrebatamiento. Yo tengo unas preguntas que vamos a estar discutiendo o disertando hoy en cuanto al arrebatamiento. ¿Qué es el arrebatamiento? Bueno, hermano, gracias. Primeramente, ¿verdad? Quiero saludar, un corto saludo. Dios bendiga a todas aquellas audiencias, a todos aquellos que van a estar acompañándonos en la comunidad de su hogar, acompañándonos ahí, abriendo su Biblia, ¿verdad? Creyéndole la palabra de Dios, que es vida para nuestra vida, ¿verdad? Creciendo siempre en la obra del Señor. Y sí, es una buena pregunta la que está formulando, pastor. Para probar esto de lo que hoy estaremos hablando, probar lo que usted, la pregunta suya está ahí en Primera Tesalonicenses 4:17. Vamos a verlo. Ahí la audiencia puede leerlo juntamente con nosotros si no tiene una Biblia. Dice ahí la palabra de Dios: luego nosotros los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados, dice, juntamente con los en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. La palabra griega rapto significa zarpazo o arrebatamiento. Okay. Que agarran una persona y súbitamente de repente se la llevan. Eso significa, eso es lo que va a suceder con la iglesia. Ser arrebatada. Ser arrebatada. Es lo que va a suceder con la iglesia, con el Hijo de Dios, ¿verdad? En cierta ocasión un pastor me preguntó a mí, me dijo, ¿usted cree en el rapto? Y le dije que no. Y le cambió la cara de colores. Porque la gente, a veces los ministros somos buenos para condenar a alguien. Y rapto, de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, significa secuestro. Secuestro, yeah. Y entonces raptar a alguien es llevarse a alguien en contra de su voluntad. Entonces y sí es cierto, la Biblia dice que el Señor vendrá como ladrón en la noche, pero no es ladrón. Entonces cuando alguien me preguntó, yo le dije, no, yo no creo en el rapto, rapidito, ¿no? Este es G12 del diablo, o este es hijo de Maldonado, o algo así. No, es que yo no creo en el rapto. Entonces ya le expliqué yo lo que yo entiendo de rapto. Rapto es tomar a una persona a la fuerza, violentamente, sin deseo de irse con alguien. Y entonces ya le expliqué, yo creo en lo que nosotros entendemos que seremos arrebatados, pero no que seremos raptados. Entonces ya como que le volvió el color de regreso a la cara. Entonces, porque realmente nosotros como ministros, al menos yo digo, hubo un tiempo que yo escuchaba mucho ahí Ávila, y obviamente a uno se le pega lo que escucha de los evangelistas y dice, el rapto viene, el rapto viene. Cuando uno empieza a estudiar, y esos ministros no lo hacen, yo creo que G. Ávila es un hombre de Dios, pero no lo hacen de mala intención, pero muchas veces uno se pone a predicar cosas que escucha en el púlpito, y lo digo por mi persona, en mis principios que yo empezaba, ya decía, fulano de tal es hereje porque no cree en el rapto, pero realmente yo estaba predicando en un púlpito una herejía. Porque si usted le da cuenta al español, realmente lo que le estaba diciendo yo a la gente, a la iglesia donde yo predicaba, a las iglesias, cuando era evangelista le decía, ustedes que no creen en que Jesús se los va a llevar a la fuerza y se los va a secuestrar, son herejes. Pero realmente yo estaba predicando una herejía diciéndole a la iglesia, Jesús los quiere secuestrar, los quiere llevar obligadamente, se los quiere llevar sin que ustedes se quieran ir. Y ustedes no se quieren ir y ustedes son herejes. Y era al revés. Y muchas veces yo tuve que pedir perdón en un púlpito. Es decir, ¿saben qué? Aún a la iglesia donde estamos aquí en yo prediqué del rapto cuando yo debería de haber predicado de la segunda venida de Cristo y de que seremos arrebatados y no raptados, que la connotación es completamente diferente. Y a veces uno mismo que cree que está correcto, predica herejías, pero como uno no se graba, en aquel entonces no me grababa, pues nadie me puede decir que soy hereje.
es cierto lo que usted dice, y es por eso que cuando alguien nos quiere debatir la doctrina, nos dicen, la palabra rapto no existe, no sale en la iglesia, en la Biblia, dice. Entonces, cuando nosotros no sabemos la definición, entonces sí nos ponemos a pensar y decimos, bueno, se queda uno tartamudeando, ¿no? Pero al conocer nosotros el tema, por eso como ministro debemos de estudiar, correcto. Y usted tiene razón en lo que dice. Pero fíjate, yo encontraba en esa palabra griega de rapto o arrebatamiento, ¿verdad? Dice que es zarpazo. Y su significado es, dígase que sacado, arrebatado, súbitamente con fuerza. Eso es el arrebatamiento, sacado, ¿verdad? O como nos dice Primera de Corintios. Tomado violentamente. Violentamente, en un abrir y cerrar de ojos. Correcto. 15:52. Correcto. O sea, en un abrir y cerrar de ojos. Eso es el rapto de la iglesia, ¿verdad? Que un rapto, otro lo llaman secreto. Muchos dicen no hay rapto secreto, porque nadie lo va a ver, solamente la iglesia. Correcto. Y es una promesa, por ejemplo, Primera de Corintios. Primera de Corintios, yo lo tengo aquí. Sí, Primera de Corintios capítulo 1, verso 9, ¿verdad? Dice que Dios siempre cumple sus promesas, ¿verdad? Y que Él nos llamó a vivir en unión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, donde Él esté, estaremos nosotros, porque son promesas lindas que Él le hizo a la iglesia y es la esperanza de nosotros como iglesia. Correcto. Estar donde Él esté. Correcto. Qué interesante. Estamos aprendiendo acerca de el arrebatamiento, así que para todos aquellos que nos están viendo, espero que ustedes estén entendiendo lo que estamos hablando. ¿Cuándo sucederá esto del arrebatamiento? ¿Cuándo sucederá? Esa es una pregunta que nadie la sabe, pastor. Dice la Biblia que el que pone fechas o dice tal fecha es un falso. Un falso. No podemos poner ninguna fecha. ¿Cuándo será este evento maravilloso? Sabemos que un día será. Correcto. Hay un año, un mes, una hora específica, un segundo, una noche posiblemente. Está, pero no sabemos específicamente qué día, qué año, cuándo será. Porque la Biblia dice en Mateo 24:36, dice, pero el día ni la hora nadie la sabe, ni aún los ángeles que están en los cielos, sino solo mi Padre. Entonces no hay hombre en la tierra que tenga esa noción o que diga, Dios me lo reveló y que va a ser tal día. Ya ha habido. Correcto. Y por lo tanto eso se ha constituido herejía. Eso es una herejía, correcto. ¿Verdad? Herejías, blasfemias, ¿verdad? Decir, por ejemplo, tenemos muchas, está el YouTube de la historia donde gente se ha atrevido a poner fecha y estamos aquí, no se ha cumplido. Entonces es el peligro, ¿verdad? De poner fechas, de andar diciendo que sabemos cuándo será. Tenemos nociones de cuándo será. Correcto. El rapto de la iglesia, ¿verdad? Por ejemplo, en Lucas capítulo 12, versículo 40, yo creo que se lo tiene ahí. Sí. Dice, vosotros pues, fue la advertencia que nos hizo el Señor Jesús. Correcto. Dijo, vosotros pues, dice, ¿verdad? Estad preparados. Eso es lo que mandó a la iglesia. Correcto. Velad en todo tiempo, orando sin cesar, ¿verdad? Eso fue lo que el Señor Jesús ordenó a la iglesia. Correcto. A los apóstoles y a todos nosotros, que estemos siempre preparados, porque no sabemos, dice, el día ni la hora en que menos pensáis, el Hijo del Hombre aparecerá. Como le acaba de decir el de hoy. Puede ser mañana, puede ser pasado, puede ser hoy en la noche, no lo sabemos. Solo lo que tenemos que hacer es estar preparados para ese encuentro maravilloso. Así que no sabemos la hora ni la fecha. Y esto es, pastor, lo maravilloso que debemos de entender los que vamos a los templos. Sabemos que la iglesia somos nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, pero los que vamos a las iglesias debemos de entender esto, de estar seguros, de estar en Cristo, porque muchos están en la iglesia, pero no están en Cristo. Correcto. Entonces debemos de asesorarnos, de estar seguros, de estar en Cristo y no solo en un local de 4 paredes. Correcto. Porque lastimosamente eso es lo que pasa hoy en día. Tenemos mucha gente que va a las iglesias, pero estarán en Cristo. Ese es el trabajo que nos compete a los pastores, de cerciorarnos, de hacerles saber a la gente
de que sí están en Cristo, porque muchos, como en muchas otras religiones, muchos dicen que haciendo obras se gana se gana la salvación, o que porque van a la iglesia un domingo ya son salvos. Entonces no es eso, la salvación viene estando en Cristo. Debemos de estar cerciorados, de estar en Cristo. Esa es la forma de velar, como Cristo nos dijo: estad preparados y velad, porque no sabéis el día ni la hora. Tenemos que estar seguros, iglesia, que estamos en Cristo y no en cuatro paredes reuniéndonos todos los días. Correcto, eso es muy importante. Muy importante. Entonces, muy importante. Así que estamos aprendiendo acerca de el arrebatamiento. Hay otro versículo que quería compartir. Dígame. Acerca de esa pregunta que usted me hacía en 2 de Corintios 5:17, o lo que estaba diciendo ahorita. Dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí dice la palabra: todas son hechas nuevas. Correcto, ahí está. Usted puede ver el versículo en la pantalla. Amén, amén. Ahí léanlo con nosotros. Okay. Y también sabemos nosotros, por ejemplo, otra de las no sabemos el día ni la hora, pero sabemos que antes de que acontezcan cosas, desastres naturales y todas estas cosas siempre han sucedido en el mundo, ¿verdad? Desde que la tierra existe. Pero en estos últimos tiempos hemos visto nosotros que la tierra ha temblado más, ha habido más movimientos tectónicos de las placas tectónicas, ha habido más desastres naturales y todo eso que en otras épocas. Entonces, estos son, como le dijera, señales de que esos días se acercan. Estamos viviendo en el tiempo de la tecnología, como lo profetizó el profeta Daniel, ¿verdad? En el capítulo 12 de Daniel, verso 4, ¿verdad? Que dijo: tú, Daniel, cierra este libro. Dice, y que la ciencia se multiplicará. ¿Y desde cuándo se multiplicó la ciencia? Hoy, en la época que estamos viviendo, se ha disparado esto. Todo está bastante avanzado. Amén, amén. Así es que, pues el día y la hora nadie la sabe. Nadie lo sabe. Y si usted escucha a alguien que dice cuándo es el día, téngalo 100% que es falso profeta. Amén. La segunda pregunta: ¿quiénes se irán en el arrebatamiento? Tercera sería, ¿no? Tercera. ¿Quiénes se irán en el arrebatamiento? La Biblia es muy clara en este punto, ¿verdad? Y en el segundo punto hablé algo acerca de eso, pero la Biblia es muy contextual acerca de este punto de esta pregunta que me acaba de hacer, ¿verdad? Y lastimosamente, el rapto de la iglesia, muy lastimosamente, y con el dolor en mi corazón lo digo, no es para todos. No porque Dios no quiera, sino es porque muchos de nosotros no creemos y no obedecemos la palabra de Dios. Y eso nos descalifica. Correcto. Nos descalifica para irnos en ese evento. Entonces, ahorita que hay oportunidad y que todavía cada día despertamos de nuestra cama, es donde tenemos que mejorar nuestra vida delante de Dios, obedeciendo su palabra. Y para eso yo quisiera compartir una escritura en Mateo 22, pastor, si lo busca ahí, por favor, se lo pone a la audiencia. Y es que solo los nacidos de nuevo son los que van a entrar en el rapto de 22. Sí, Mateo 22, 14. Sí, vamos a leer eso donde dice: porque muchos son llamados, pero búsqueme por favor San Juan 3:3. Primero San Juan 3:3. Sí. Y Mateo 22:14 dice: porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Vemos que en las iglesias, como le decía hace ratito, pastor, hay muchos en las iglesias, ya sea miles y miles o pocos. Pero lo que debemos de entender, iglesia, y todos aquellos que visitan una iglesia, deben de entender que no basta de estar en un local. Tenemos que asegurarnos, porque ahí entramos él, yo y todos los demás, los ministros y todo, asegurarnos que estamos en Cristo Jesús. Amén. Entonces dice San Juan, para ver esta pregunta, que la Biblia es muy textual, y el Señor Jesucristo se lo dijo. ¿Se acuerda usted de Nicodemo? Nicodemo. ¿Quién era Nicodemo, pastor? El fariseo del Senadrín. Doctor de la ley. Imagínense. Y viene de noche, Señor, ¿y qué le dijo Jesús? No le dijo otra cosa, sino que le dijo 3:3. Ahí está. Respondiendo Jesús le dijo:
de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Santo Dios. No puede ver el reino de Dios. Primero, fíjese lo que le dice. Primero, que él no puede, si no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Correcto. ¿Y cuánta gente hay en las iglesias que no ve el reino de Dios? Hay gente que no crea la palabra, no crea el mensaje. ¿Cuánta gente se va enojada de las iglesias o se fue murmurando, se fue porque el pastor dijo, lo dijo por mí, cuando el pastor le estaba enseñando la palabra? No ven el reino, no ven el propósito del mensaje, no ven lo que Dios está trayendo a sus vidas, que es un cambio en el corazón de lo que Dios les pide, que no está bien. Y no ven el reino de Dios. Entonces, los nacidos de nuevo así son. El que no ha nacido de nuevo no puede ver el reino de Dios. No lo va a ver nunca si no nace de nuevo. Usted acaba de mencionar, dice que hay gente que se va molesta de la iglesia diciendo el pastor lo dijo por mí. ¿Ya? Es muy común eso, muy práctico. Es muy común. Muy común. Lo he escuchado de muchos pastores, dicen, mucha gente piensa que yo lo estoy diciendo por fulano de tal. Ajá, y cuando uno está predicando, uno hay veces, pues no, tal vez uno el pastor pasa ocupado y pues no está enterado de la vida de las ovejas, de cómo viven, correcto, de cómo andan, cuáles son sus relaciones, ¿no? Entonces, cuando uno va a la iglesia, pues Dios ora y uno prepara el sermón y esto vamos a dar a las ovejas de comer y Dios empieza a hablarles de algo, un pecado oculto, algo que está pasando en la vida de ellos y pues el que no es nacido de nuevo, pues no lo acepta y lo rechaza, sale murmurando, sale enojado. Hay veces ya no va a la iglesia, hay que ir con él, y hay veces usted va con él y dice, ¿qué pasó, hermano? Y no son sinceros. No le dice, no, es que usted no me dijo esto y esto. Y uno quisiera que por lo menos le digan eso a uno para uno aclararles qué pasó. Pero hay veces le empiezan a mentir. Pero bien, pero eso es lo que el Señor le dijo a Nicodemo. Y Nicodemo era un maestro de la ley. No había creído en el nuevo pacto. Correcto. Entonces, esto es bien interesante. Entonces, fíjense, en el 5 le vuelve a mencionar y es la clave de cómo nacer de nuevo. Verso 5. Si me lo puede leer ahí, pastor. Dice, respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. De Dios. Estos son los que se van en el rapto de la iglesia. La Biblia es muy puntual, contextual en este punto, ¿verdad? Como yo decía al principio, lastimosamente no es para todos, pero no es porque Dios quiera, sino es porque nosotros no estamos atendiendo lo que dice la Biblia. Y hay veces la gente lo sabe, pero no quiere obedecer. Siguen igual, en la casa hay mucho pleito, en su trabajo hay mucha discordia, y así vive el mundo. Entonces, si no cambian y no nacen de nuevo, no hacen conforme a la palabra de Dios, entonces hay un peligro que solo sean llamados, pero no escogidos para salvación. Correcto. Es que esa es la que no entiende la gente. El hecho que sea llamado no significa que cuando Cristo venga a levantar a su iglesia te vaya a escoger. Sino el nacido de nuevo. El nacido de nuevo. Y el nacido de nuevo muestra su nacimiento por los frutos. La Biblia dice, el árbol por su fruto se conoce. Amén. Y las obras son evidencia de nuestra fe. Correcto. ¿Verdad? De nuestra fe, porque nosotros somos salvos por gracia. Correcto. No por obras para que nadie se jacte. Sí, correcto. Entonces, nuestra fe, ¿verdad? Las obras que nosotros hacemos es evidencia que hemos creído en un Dios poderoso. Correcto. ¿Verdad? Un Dios que transforma. Y lo mostramos en nuestro diario vivir. La siguiente pregunta, ¿por qué la iglesia debe predicar acerca del arrebatamiento? Esa es una buena pregunta, pastor. ¿Por qué la iglesia debe de predicar el arrebatamiento o el rapto de la iglesia? Bueno, yo diría que es la doctrina. Es una doctrina, es una promesa, es la esperanza de la iglesia. ¿Sí? Es la esperanza de nosotros, de irnos un día si no morimos. Como dijo Pablo a los Romanos, capítulo 14, verso 8, si se los puede poner ahí a los hermanos, por favor. ¿Qué fue lo que dijo Pablo? 14:8. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos.
Amén. Entonces, esta es nuestra esperanza, que si estamos vivos, aleluya, gloria a Dios, tenemos que vivir esa vida en abundancia que el Señor nos dejó. Correcto. Y si morimos, sabemos que nosotros resucitaremos primero. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Entonces, es una doctrina que da esperanza. Una doctrina, ¿verdad? Una enseñanza, ¿no?, dada por Jesucristo y predicada por la iglesia primitiva, por los apóstoles. Pero para mí, aquí nace esta promesa en San Juan 14:2. ¿Qué dice, pastor? En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Primero, en la casa de mi padre muchas moradas hay. La pregunta aquí que queremos hacer es, no es que está la segunda venida. No, porque está hablando que en la casa del Padre. ¿Y dónde está el Padre? En el cielo. Y que dice que nos prepara una habitación en el cielo. Correcto. No en la tierra. ¿Y dónde está el trono de Dios? ¿Dónde está la casa de Dios? En el cielo. Por ejemplo, muchos teólogos dicen que en Apocalipsis 4:1 dice que ahí es donde la iglesia es arrebatada, que esa es una simbología de cuando le dicen a Juan, sube acá y te mostraré todo lo que ha de venir. Dicen que ahí es donde la iglesia es arrebatada, en San Juan capítulo 4 versículo 1, donde el ángel le dice, sube acá y te mostraré, y dice que vio el trono de Dios. Entonces, Cristo mismo con sus labios dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, dice, yo lo hubiera dicho, ¿saben qué, muchachos? Las promesas que yo tengo para ustedes están aquí. Entonces, esta es una doctrina que no debemos de quitar ni dejar de enseñar en la iglesia. ¿Sí? Porque esta es la esperanza de la iglesia, como dijo Cristo, que estemos preparados porque no sabemos el día ni la hora. Entonces, el nacido de nuevo está preparado, está siempre buscando, está constante, ¿verdad? Quiere más servicios, quiere, ¿verdad? Por ejemplo, tengo una familia muy linda que siempre está, hermano, hagamos más servicios, ¿verdad? Sábado y domingo es muy poco. Ya con esta pandemia que se vino, a muchos los desanimó, pero a todos esos que se desanimaron, tienen que pensar que algo está pasando en ellos, que han dejado de congregarse. Quiero decir que no son nacidos de nuevo o algo está pasando. No están creyendo a lo que dice la Biblia. Yo les animo, vuelvan al camino antiguo. Yo tengo solo un problema en cuanto a predicar el arrebatamiento, como lo hacen muchos sectores de la iglesia. Por ejemplo, muchos sectores de la iglesia tienen a la iglesia asustada y no bajo convicción. Yo le predico a la iglesia acerca de la venida de Cristo, del arrebatamiento, sin meterle miedo, sino convicción. La convicción. Porque hay gente que tiene miedo ir al infierno, pero no es que se quiera ir al cielo. Tienen miedo irse al infierno. Dicen, al infierno no me quiero ir, entonces mejor me quedo en la iglesia. Y están en una iglesia por miedo al infierno y no por amor a Dios. Allí es donde volvemos al punto. Tienen que nacer de nuevo, amar las escrituras. Correcto. Cuando hay gente, cuando usted le enseña a la iglesia a nacer de nuevo, que amen las escrituras, pues esa gente no va a estar por miedo de ir al infierno. Va a estar siempre con ese temor es respetar a Dios por lo que Él es, no tenerle miedo, ¿verdad? Y amarlo y querer siempre estar con Él. Eso es lo que hace un nacido de nuevo. La pregunta suya era, pastor, ¿por qué la iglesia debe de predicar, verdad? Ese es el punto que estamos tocando. Correcto. ¿Por qué la iglesia? Entonces estamos viendo que la iglesia debe de predicar y el pastor tenía una diferencia y decía que no debemos de meterle y infundirle miedo a los hermanos. Claro que no, eso no funciona, con miedo no funciona, pero sí debemos de hacerles conciencia que tienen que amar la palabra de Dios, tienen que estar, asegurarse de haber nacido de nuevo, que la simiente de Dios esté en ustedes, para que podamos escapar en ese día que Dios tiene preparado y en esa hora. Entonces, debemos de predicar la doctrina del arrebatamiento, porque es la esperanza de la iglesia. Como dijo Pablo, sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Pero mientras vivimos, hay un grupo de cristianos, como dice Primera de Tesalonicenses, yo quisiera que fuéramos para allá, pastor, en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, Primera de Tesalonicenses versículo 3, hay un grupo de cristianos, según la Biblia, no sabemos somos nosotros o unos más adelante en el futuro, no lo sabemos porque nadie sabe, nadie puede poner fechas, pero sí sabemos, capítulo 13, verso 13, perdón. Dice, si lo puede leer ahí. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen,
para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Fíjense. Dicen, hermano, no quiero que ignoren los que han muerto. Como dijo Pablo a los romanos, dijo, sea que muramos o que vivamos, somos del Señor. Entonces Pablo le dice aquí a la iglesia, hermanos, yo no quiero que ustedes ignoren acerca, Pablo usa aquí la palabra dormir, porque eso es lo que hacemos en el Señor los que somos del Señor. Amén. Dormimos en Dios. Amén. Pero no un dormir pasivo que nuestra alma y nuestro espíritu está ahí en el sepulcro. No. El cuerpo, dice la Biblia, va al hoyo o al sepulcro, al Seol, y el alma va a la presencia de Dios. Pablo dijo, ausentes del cuerpo, presentes en el Señor. Amén. Amén. Cuando la persona muere, va a la presencia del Señor, dijo Pablo, ausente del cuerpo, presente en el Señor. Entonces Pablo está diciendo ahí que esa es la esperanza, sea que muramos, por eso usted tiene que asegurarse de morir en Cristo. Amén. Morir Amén. en Él. Amén. Haber nacido de nuevo, haberle creído a la palabra de Dios. ¿Te vas a equivocar? Sí, te vas a equivocar. Y te vas a levantar, vas a pedir perdón a Dios y te vas a apartar de esos errores que cometemos. Pero lo importante es que no seas un practicante del pecado. Amén. Es así. Y Apocalipsis capítulo 3, versículo 10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, acuérdense que aquí está la iglesia todavía, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Amén. O sea, Él nos guarda, esa es la promesa, Él nos dice que no pasaremos la gran tribulación, Él nos dice que somos hijos de Él, que Él nos va a guardar de eso. Amén. Amén. Ahora sí podemos pasar a la segunda, a la siguiente. La siguiente era, dice, ¿es el arrebatamiento antes o después de la gran tribulación? Bueno, nosotros somos pre-tribulación. ¿Qué quiere decir eso? Ajá. Que la iglesia se va antes de la gran tribulación. Okay. De la gran tribulación. Muchos creen que se va a mediados de la tribulación, otros creen que tenemos que pasar la gran tribulación, pero en mi humilde opinión, según he creído, he oído, ¿verdad? Pienso que nos vamos, hermano, antes de la tribulación. Antes de la tribulación. Porque fíjese lo que decía el mismo versículo que acabamos de leer. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Y dice, yo también te guardaré de la hora de la prueba. ¿Verdad? Y no está hablando de las pruebas aquí en la tierra, porque miramos los apóstoles fueron mártires. Y todos aquellos de hoy del siglo, tenemos mártires de hoy del siglo que vivimos nosotros, ya en nuestra era. Tenemos mártires. Entonces, ¿a qué juego de la prueba está refiriendo el Señor? Pasamos pruebas duras hay veces. Entonces, no se refiere a la época actual que vivimos, se refiere a este tiempo que Él nos guardará, vendrá por su iglesia, ¿verdad? Y va a probar a los moradores de la tierra. Jesús dice, porque no nos ha puesto Dios para ira. Dice, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió y resucitó de entre los muertos para que ya seamos, dice que ya, perdón, déjeme retomar aquí, por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Amén. Entonces, esta es la esperanza de la iglesia. Entonces, nosotros creemos que nos vamos antes de la iglesia, antes del la gran tribulación, iglesia, y esa es nuestra esperanza y es lo que nunca debemos de olvidarnos. Por eso no debemos de desanimarnos, no debemos de desistir, debemos de seguir para adelante y no dejar que el mundo nos agobie, no dejar que el mundo nos arrastre, ¿verdad? Estar conscientes de que hemos nacido de nuevo, estamos llenos del poder de Dios. Dice en 1 Tesalonicenses, bueno, esto ya lo leímos, pero es donde usted me dijo que había una pregunta, creo que era el 15, ¿no? ¿Cuál es? Sí, ¿cuál es? Es que ahí donde entra la pregunta que dice el versículo 14, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, nosotros que vimos que habremos quedado hasta la venida del Señor. Y ahí donde entra la pregunta número 6, ¿qué diferencia hay entre el arrebatamiento y la venida del Señor? Bueno, vamos a ver en eso. La venida del Señor viene en el aire, viene con las almas que han muerto en Él. Resucitan los muertos y los muertos en Cristo, las almas bajan, toman el cuerpo, ¿verdad? Mientras la iglesia está aquí,
baja las almas, toman el cuerpo donde quiera que estén, Dios lo forma, le das el cuerpo, toman el cuerpo, vuelven a subir y nosotros al mismo tiempo con el Señor recibimos al Señor en el aire. Y nos vamos con el Señor. Y la diferencia de la segunda venida, ¿verdad? La iglesia ha confundido esto. En la segunda venida de la iglesia, Jesús baja a la tierra. Dice Zacarías que él pone su pie en el monte de los olivos y se parte en dos. Cuando Israel esté a punto de ser destruido por sus enemigos, rodeado, Jesús viene y lo liberta. ¿Verdad? Y ahí muchos judíos, ¿verdad? Se convierten a Yahshua, como le llaman los judíos. Se convierten a Jesús. Y esa es la iglesia que es perseguida. Porque acuérdense que estos son los 144,000 judíos que habla el Apocalipsis, que ellos van a terminar después que se ha ido a la iglesia, ellos son los que van a terminar de evangelizar al mundo. Entonces, esa es la iglesia que va a perseguir el anticristo, ¿verdad? Porque he oído que muchos confunden que esa es la iglesia actual, pero no, la iglesia, esa es la iglesia, los judíos que van a evangelizar el mundo, porque los judíos en ese momento, cuando Cristo regresa en la segunda venida con nosotros, porque ahí es donde regresa Cristo con nosotros. Déjame leer ese versículo. Bueno, entonces, ¿el arrebatamiento es un suceso aislado de la segunda venida? Sí, totalmente. No es la misma cosa. El arrebatamiento es un evento separado de la segunda venida, porque cuando Cristo se va a la iglesia, dice Apocalipsis 19:7, bienaventurados y santos los que son llamados a la cena de la boda del Cordero, y esa cena de la boda del Cordero es celebrada en el cielo, no aquí donde Cristo se casa con la iglesia. Y vemos Cristo en la segunda se casa con la iglesia. Sí, y cuando vemos que en la segunda venida, vemos que Cristo viene no como manso cordero, sino la Biblia le llama que viene como el león de la tribu de Judá, como lo que él es. Viene con espada, dice que de su boca salió una espada con la cual herirá y matará a todos aquellos que se oponieron. Hay un versículo en Apocalipsis 1:7, me parece, pastor, creo que es... no, pero creo que aquí ahorita estamos viendo el rapto antes de la tribulación, ¿verdad? Correcto. Bueno, vamos a dejar porque ese es que este versículo dice, bien claro, dice, por lo cual decimos esto en palabra del Señor, nosotros que vimos que habremos quedado hasta la venida del Señor, dice la Pablo. venida del Señor. O sea, Pablo se va a quedar hasta la venida del Señor. No, porque ahí todavía no ha venido. Si usted ve que más adelantito ya dice que ya viene él. Dice hasta la venida del Señor, porque ahorita está diciendo él, miren hermanos, yo no quiero que ustedes ignoren acerca de los que duermen, acerca de todo esto. Y después dice él lo que sucede. Porque le está hablando a personas vivas, ¿no? Se le está hablando aquí, le está enseñando aquí a los hermanos. Y él les dice, si podemos poner el versículo. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no se pongan tristes como otros no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Versículo 15, por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron, o precederemos a los que durmieron. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Ahí está hablando de la venida del Señor. Sí, del rapto de la iglesia, no de la segunda venida. Para usted, el arrebatamiento y la segunda venida son dos escenarios diferentes. Dos escenarios diferentes, totalmente diferentes. Porque, bueno, eso lo vamos a ver en la siguiente pregunta, ¿verdad? Porque ahorita estamos viendo la pregunta del rapto antes de, o ¿cuál era la pregunta que estamos observando? La pregunta número 6 es diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Ok, miramos esto entonces. Aquí entremos en eso. La diferencia de la venida de Cristo, Él viene por los santos. Él viene por los santos, por la iglesia. En la segunda venida, él viene con los santos. Si usted puede notar ahí, cuando Pablo está leyendo, dice, porque Él se está contando allí, porque Él no había muerto, Cristo no había, porque ellos creían, escuche bien, y así debemos de predicar nosotros, Pablo y todos los que predicaron esta doctrina, ellos creían que en ese momento venía el Señor. Por eso, pero ¿cuándo se considera que Jesús viene? ¿Cuándo se considera la venida de Jesús? No, pues es lo que no sabemos. No, por ejemplo, pero ¿cómo se puede separar? Porque si nosotros decimos que el arrebatamiento es uno y la venida es otra, estamos haciendo tres venidas. Pero es que acuérdese una cosa, Cristo viene por la iglesia. Correcto, esa es una venida. Eso se le llama el rapto de la iglesia o arrebatamiento de la iglesia,
porque él no, como le decía, cuando el apóstol habla y dice, y vienen las nubes, no, a lo mejor él se refirió nada más a las nubes que puede ver nuestros ojos. Pero hoy que nosotros tenemos tecnología, sabemos que no solo existen esas nubes, que más allá existe otro espacio, correcto, otro cielo. pero eso es especular. Bueno, es lo que dice la palabra de Dios. Porque en el versículo 3 dice, porque en el versículo, ¿por cuál lo decimos esto? Versículo 15, esto en palabras del Señor, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no procederemos a los que durmieron. Versículo 16, porque el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Amén. Ok, el 17 dice, luego nosotros los que vimos que hayamos quedado seremos arrebatados. Ahí habla él. Correcto, pero la palabra arrebatados es la única parte donde aparece la palabra arrebatados después de que Pablo dice, primero Pablo habla de su venida. Ajá. Y después dice que en su venida seremos arrebatados. Amén. Bíblicamente hablando. Ajá. Okay. Corintios dice que seremos transformados. Por eso yo le pregunto a usted, ¿dónde bíblicamente hablando ponen un arrebatamiento en un lado y la segunda venida en otro lado? Bueno, la diferencia, ¿verdad? La diferencia está, por ejemplo, en este paso, por ejemplo, Apocalipsis 1:7, ahí podemos indagar un poquito. Okay. Póngame Apocalipsis 1:7. Vea que este evento no sucede inmediatamente, no es lo mismo que va a suceder allí mismo, porque Pablo cuando se refiere que esperamos al Señor, puede ser que se refiere a la segunda venida, pero él en su mente, él estaba pensando en el rapto de la iglesia. Fíjese lo que dice ese versículo. Dice aquí viene y con las nubes y todo ojo le verá y los que les traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. A ver, este versículo, muchos lo dicen de que es ese mismo evento. Okay. Pero si nos ponemos a pensar y analizar un poquito este versículo, fíjese los rasgos que encontramos aquí. Fíjese, dice, he aquí viene en las nubes, igual que allá, ¿no? Correcto. Y todo ojo le verá. Correcto. Es lo que dice en la segunda venida, ¿verdad? Entonces, fíjese, los que lo traspasaron, pregunto, ¿quién lo traspasó? Correcto. Sí, yo entiendo eso. Y aquí está hablando de su venida, pero ¿dónde está el fundamento y la base doctrinal del arrebatamiento? Entonces. En ese versículo. ¿En cuál versículo? Porque él está en 1 Tesalonicenses 4:17. Pero si usted lee en 1 Tesalonicenses 4:17, la Biblia no lo menciona como un suceso, sino como una consecuencia o una reacción de una acción. Por ejemplo, dice, luego nosotros los que vivimos que hayamos quedado, seremos arrebatados. Esa palabra seremos arrebatados es la consecuencia o el suceso o la reacción de una acción. Su venida viene, arrebata, lo reciben las nubes, están ahí y después desciende. Es un solo suceso, no son dos. Bueno, eso es lo que ¿Por qué? Porque Jesús, desde el momento que Jesús entra en la atmósfera de la tierra, desde ahí ya su venida. El problema está que si creemos eso, entonces vamos a ¿dónde vamos a poner la gran tribulación? Ahí es donde viene la parte. Jesús entra en las nubes, entra a la atmósfera terrestre. Del momento que Jesús entra a la atmósfera terrestre, entró a nuestro mundo. Ahí es su venida. Cuando viene, la Biblia dice, cuando Cristo viene con él, los que resucitaron con él, y nosotros seremos arrebatados y ahí estaremos con el Señor en los aires. Mientras nosotros estamos celebrando las bodas, no en el cielo, sino en las nubes, en los aires, está pasando la tribulación, el momento del anticristo. En esa venida, cuando pase el tiempo, la tribulación, en esa misma venida, Cristo desciende. El ser arrebatado es una consecuencia, una reacción de su venida. Pero no es el arrebatamiento no es un suceso aislado de su venida, que va a ser un arrebatamiento misterioso y después Jesús viene. No, es un solo suceso. Jesús viene, resucitan los muertos, arrebata a los vivos, se mantenemos en los aires, es la misma venida de Cristo, pasa la gran tribulación, cuando pasa el momento de la tribulación, Cristo desciende a la tierra. Es un solo suceso,
el problema es que no hay un sustento bíblico para lo que lo que se está diciendo de que nos sostenemos en el aire. Como no, Jesús dice que ahí, y juntamente dice, seremos arrebatados, dice, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. Lo vamos a recibir en el aire y estaremos siempre con el Señor. Pero si usted ve la palabra siempre, quiere decir que vamos a quedar siempre Claro. en el aire. Claro, vamos a estar con Él y vamos a descender en el tiempo milenial. Porque lo que no tiene sustento bíblico, ajá, es creer en un arrebatamiento aislado de su venida. Porque acuérdese lo que Cristo mismo dijo, voy a prepararle un lugar. Correcto. ¿Verdad? Ahora, la Biblia es muy puntual en esto cuando él dice que él viene. Entonces, vienen caballos. Es que su venida no tiene discusión. Sí. Lo que tiene discusión es cómo la gente ha aislado dos sucesos cuando es uno solo, en dos etapas. Entonces, bueno, eso es lo que ustedes creen, o lo que usted cree. Claro. Okay. Jesucristo viene, entra a la tierra, esa es su segunda venida. Ajá. Arrebata, resucitan los muertos, arrebata a los vivos, estamos en los aires, pasa el tiempo de la gran tribulación, en los mismos aires donde estamos, se está celebrando las bodas y desciende, porque Jesucristo no va a levantar a su iglesia, la va a meter al cielo, después la va a volver a sacar al cielo y la va a meter en la tierra. La venida de Cristo cuenta cuando entra en nuestro mundo, en nuestro globo terráqueo, entra su segunda venida. Resucitan los muertos, arrebata a su iglesia, estamos en los aires celebrando las bodas, porque acuérdense que no hay sustento bíblico para decir que Cristo viene a casarse con la iglesia. No hay sustento bíblico. La Biblia no dice que Cristo es el novio de la iglesia. La Biblia dice que Cristo es el esposo. Mateo capítulo 9, versículo 14. Cuando a Jesús le dicen, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Entre tanto que el esposo está aquí, no tiene necesidad de ayunar. Apocalipsis 22, 17, la Biblia dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Entonces, bíblicamente hablando, se conoce que la iglesia es la esposa, no la novia. Esa es una doctrina que se enseña que no tiene sustento bíblico porque sí somos la esposa, porque el novio nunca tiene autoridad sobre la novia, solo el esposo. En Mateo 24, ¿verdad que sí? Claro, entonces, ¿qué pasa? Entonces, estamos ahí, celebramos la boda. Acuérdense que Apocalipsis dice que vamos a celebrar la cena de las bodas. La cena se da después de un casamiento, nunca se da en la ceremonia. ¿Cuándo compró Cristo a la iglesia? Cuando murió en la cruz del Calvario y tiene derecho de la iglesia. Por eso es que la Biblia dice, el hombre es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la iglesia. Es bíblico creer que Cristo es la esposa de la iglesia y hay sustento. La teoría que está porque hay sustento bíblico donde dice que Jesucristo es la esposa. O sea, no hay ningún versículo bíblico donde diga que Cristo es la novia. El problema, pues no es ese que estamos discutiendo, sino la venida, el tratamiento que está aislado. Fíjese, el problema está que Cristo dice, él dice, va pues a prepararles un lugar donde a la casa de mi padre muchas moradas hay. Entonces quiere decir que es un lugar. Correcto. Porque no podemos nosotros ver, o sea, no hay explicación. Dios viene al encuentro con su iglesia. O sea, es como cuando como ahorita, usted salió a su puerta a recibirme. Correcto. Pero me pasó a sus aposentos. Correcto. Bueno, ese es el evento que va a suceder, pero solo un evento. Al aposento, porque aquí sabemos que para Dios no hay tiempo, ¿verdad? 1000 años como un día y un día como 1000 años. Pero en la tierra sí, nosotros aquí nos regimos por el tiempo. Correcto. Entonces el tiempo aquí pasa, ¿no? Tiene que pasar 3 años de tribulación o 3 años de tribulación, 3 años y medio de tribulación y 3 años donde el Cristo gana. Entonces, en ese tiempo la iglesia está en el cielo, ¿no? Allá donde dice él que estaremos con el Señor y en el primer día no le preguntaremos nada, estaremos atónitos en su presencia y estaremos siempre con el Señor, ¿verdad? Entonces, claro, después él nos va a mostrar su salvación, pero más que todo, en la diferencia que estamos viendo aquí, debemos de notar que el pueblo de Israel todavía, nunca ha sido desechado. El pueblo de Israel sigue siendo su pueblo,
a pesar, y eso lo vemos en Romanos, ¿verdad? 8, Romanos 11, que Pablo habla del pueblo de Israel. No, ahorita Israel está como en la banca. Correcto. Es la iglesia que está jugando ahorita, pero cuando la iglesia es sacada de la tierra, entra en acción Israel a evangelizar al mundo, y es la iglesia que va a ser perseguida, es la iglesia que va a ser mártir, y los que se queden en esa época, que procesaron la fe de Cristo, ¿verdad? Pero no se fueron. Fueron llamados, pero no se fueron. Ahora tendrán que pagar su entrada al reino de los cielos, tendrá que pagar, ¿verdad? Con su muerte para entrar en el reino de los cielos. Ahora, si creemos eso que usted decía, pastor, entonces quiere decir que el castigo o lo que Dios tenga lo trae hasta las nubes. No. Nosotros vamos, acuérdense que bíblicamente, conforme estos versículos nos enseñan, Cristo viene, entra a la tierra, los muertos en Cristo resucitan primero, los que quedamos vivos. Por eso es que Pablo dice en el versículo 16, por eso le decía lo que dice en el versículo 16, con voz de man descenderá en el 15, por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor. Entonces Pablo no está diciendo que hasta el arrebatamiento, está diciendo hasta la venida. Entonces Pablo no está esperando un arrebatamiento, Pablo está esperando una venida. Correcto, de acuerdo a este versículo. Pablo está esperando una venida. Entonces, después dice en el versículo 16, por lo cual el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice, luego nosotros los que hemos quedado seremos arrebatados. Esta palabra que está hablando de un suceso que es una consecuencia de algo, que es una reacción de una acción. O sea, la acción de Jesús venir produce que ellos sean, los que quedan en vida, sean arrebatados, y dice, juntamente con ellos, o sea, vamos a ser arrebatados, juntamente con ellos, dice, para recibir al Señor en el aire, y estaremos siempre con el Señor. Entonces, ¿qué pasa? En ese tiempo que estamos con el Señor, es el tiempo de la tribulación aquí en la tierra. Entonces, ¿qué pasa? En ese tiempo de la tribulación, cuando el Señor recibe a su iglesia en los aires, de esa misma venida desciende a la tierra, pero solamente entra una vez a la atmósfera terrestre, porque es la segunda venida. Por eso le decía, los hermanos de aquellos entonces no tenían la tecnología que hoy tenemos nosotros. Correcto. ¿Verdad? Por ejemplo, sí vemos como a Daniel se le reveló muchos misterios y que él vio en la Biblia. Tenemos muchas revelaciones ya para el futuro. Dijo, no sé, Nahum o algo así, que dijo que miraba pájaros de acero volando. Miraba nuestra tecnología de hoy. Correcto. Ahora, sí, por eso se le llama un rapto secreto, porque no lo va a ver todo ojo. Ya en Apocalipsis 1:7, que acabamos de leer, ahí sí lo va a ver todo ojo. Y es lo que quería disertar. Correcto, un poquito. pero por eso, a eso me refiero. Es un solo suceso. En uno se manifiesta, uno solo recibe la iglesia, porque la iglesia es arrebatada. El mismo suceso, en 2 etapas, desciende y lo ve la iglesia. O sea, lo que yo le quiero decir, de acuerdo a los versículos bíblicos, que nosotros que hemos quedado, dice, vamos a ser arrebatados. En el suceso de su venida. O sea, yo creo en el arrebatamiento, que es la consecuencia de su venida. He oído a varios disertar en esta, la cual yo por lo particular no estoy de acuerdo. Pero esto no interfiere en nada, ni nos quita nada de la doctrina, ni nos condena, ni nos salva, ¿verdad? Que tengamos una pequeña diferencia. Pero fíjense, en esta venida dice, porque este versículo está hablando de lo mismo, entonces después de que venga él ahí, dice, y que viene, porque muchos dicen que nosotros la iglesia estamos en la tierra y que todo le verá en este versículo, pero si es allá también estamos con él, como aquí este versículo muchos lo toman que es la iglesia que está en la tierra y lo ve. No. A ver, cuando suceda el arrebatamiento, solo la iglesia será arrebatada y la gente no va a ver. No va a haber. No va a haber. Ese es secreto. Pero le digo, usted dijo, cuando entre en las nubes, ya entró nuestra atmósfera y es la segunda venida. Correcto. ¿Okay? Entonces,
Pero como los hermanos de aquellos entonces no tenían a lo mejor una explicación que había más allá de esas nubes, no podían ver, no, tampoco no tenían tal vez un telescopio como el que tenemos hoy o un teléfono inteligente. Entonces dijo, bueno, él viene en el aire. Correcto. ¿Verdad? Pero pudo verse escrito, o como usted dice, especulación, pero pienso que conforme a la traducción, acuérdense que estas son traducciones del original. Correcto. Entonces, estaba hablando de allá del cielo del Señor, ¿verdad? Por él sale a la puerta porque fíjese, y la iglesia iba a estar con el Señor en el cielo celebrando, aleluya. Claro, la iglesia yo no creo que la iglesia pase la gran tribulación, pero yo no aíslo, es un solo suceso, bíblicamente. Bueno, yo respeto eso. Bíblicamente es para mí, yo de acuerdo a Pablo dice. Hay más, bueno, para mí, pastor, hay más sustento bíblico. Porque uno puede acomodar los versículos para sustentar una doctrina. Y cuando uno agarra versículos tras versículos para sustentar una doctrina, suena más bíblica. Pero a veces los versículos te predican solo y te sustentan una doctrina. Dijo un judío famoso, no sé si usted lo conozca, ¿cuál es su nombre? Él es mesiánico. Mesiánico es convertido a Cristo ya no es del movimiento mesiánico. No, es pentecostal. Okay. Pentecostal, pero es mesiánico. O sea, sí es mesiánico porque ya creen en Cristo. En el Mesías. El Mesías ya creen en Cristo, pero no es de lo que usted me está diciendo. Él es un muy estudioso de la Biblia y yo compré su libro y él cree, no solo por lo que él dice, ¿no? Sino por otros sucesos más o estudios, libros, sabe, para estudiar. Él dice que la iglesia, viene Cristo, lo que estamos hablando con usted, pero la iglesia no puede quedarse en las nubes, ¿verdad? No puede quedarse allí porque no tiene lógica. No tiene lógica eso, ¿verdad? Eso va a suceder ya en la gran tribulación, después de la gran tribulación, cuando Cristo aparece, pero ya que ha pasado un montón y ya se ha cumplido todas las profecías de la Biblia. Pero antes de la gran tribulación, ¿verdad? La iglesia no puede estar en las nubes, o tenemos que definir bien el término nubes. ¿A qué se te refiere? ¿Se refiere a lo que vemos? No está hablando a lo que estamos viendo cuando sale el sol. No se refiere a eso. Si usted se empieza a indagar un poquito más acerca de la definición de las nubes, no está hablando a lo que nosotros conocemos como nubes o lo que miramos con nuestros ojos. No se refiere a eso, se refiere al tercer cielo que Dios llama a su iglesia. La llama. Okay. So Pablo vio las nubes en el tercer cielo. No, Pablo dijo que él fue arrebatado al tercer cielo, donde oyó cosas él fue llevado hasta allá. Pero aquí sí usted puede ver si él está hablando de eso. Y como lo habla Juan, como lo acaba de hablar Juan también. Pero entonces, si no Pablo, podemos sustentar eso porque... si Pablo fue llevado al tercer cielo, ya tuvo una experiencia de ser llevado al tercer cielo. El problema entonces hace diferencia entre las nubes y el tercer cielo, porque obviamente ya conocía la diferencia. ¿Y por qué? Porque no se le permitió. Acuérdese que dice que oyó palabras y vio cosas que no se le permitió escribirlas ni que las dijera. Correcto. Entonces él, con lo que le dio, pienso yo, el Espíritu Santo y lo que él pudo tratar de traducir fue, vienen las nubes. ¿Se da cuenta? Porque él no pudo revelar nada de lo que sucede allá. De lo que vio en el cielo, pero sí cielo. De su venida. O sea, Dios me lleva, un ejemplo, a ver algo allá, un misterio. No puedo hablar de ese misterio, pero su venida no es un misterio, es una doctrina. Por ejemplo, pastor, mire, así brevemente, rápidamente, yo tuve una experiencia. Cuando yo tenía la edad de 10 años me ahogué, morí. Cuando yo estuve postrado en esa poza de agua profunda, helada, oscura, estuve ahí y de presto yo desperté y iba en las nubes. Iba en las nubes. Iba en las nubes. De presto yo me sentía tan libre y en las nubes oí una voz. No es tu tiempo, regrésate. Entonces, y yo puedo decir, fui al cielo, porque iba en las nubes. Correcto. Y esto es una experiencia de su
personal que yo tuve. Ujú, ¿Verdad? Lastimosamente mi hermanita pequeña murió, ujú, pero Dios tuvo no quiso que yo me fuera. ujú. Pero esto fue lo que tuve. Entonces, ¿cómo puedo explicar eso? Yo no puedo Claro. decirle que vi ángeles, yo solo vi una luz tan resplandeciente y una voz, pero yo no le puedo decir, yo solo sé que iba entre las nubes porque miraba las nubes, miraba como que acostado en una cama de plumas. Correcto. Pero no puedo decirle. Entonces, Ujú. personalmente, yo creo que no es a eso que se refiere. Las experiencias personales, como la que usted tuvo, son personales y son difícilmente de que la gente de afuera crea, solamente la persona que la está extendiendo. Por eso digo así. Es por eso que Pablo, expone su experiencia con la doctrina bíblica, que son cosas diferentes. Por eso creo que él no la describe tal como sucedió, sino que él dice, vendrá en las nubes, ¿verdad? Pero a mi humilde opinión, y pues usted sabrá el por qué cree, ¿verdad? Porque no tenemos tiempo para disertar tanto en todos los versículos. Correcto. Pero usted sabrá por qué cree que estaremos allí en las nubes y luego bajaremos. Para mí no tiene lógica, pastor, porque lo dice la Biblia. Cristo dijo, voy a prepararles un hogar donde yo me fuere, dice, y donde yo estuviere, dice, vendré y os tomaré a mí mismo, y donde yo estoy, vosotros también estaréis. Entonces él está en su trono. Felipe ve, cuando está siendo apedreado, ve a Cristo a la diestra del Dios Padre, que se le abre el cielo. Entonces allá está. Correcto, entonces, es que Cristo está con el Padre. Pero ya en la segunda venida ya es otra cosa muy distinta. Porque aquí sí, perdón, aquí sí ya dice la Biblia, dice, y aquí todo, dice, vienen las nubes y todo ojo ya es visible. En su venida. Pero escúcheme bien, una cosa. Con la tecnología que tenemos hoy y con todo lo que tenemos hoy, tenemos satélites fuera de esta atmósfera, no puede el Señor estar ahí en las nubes, ¿verdad? Porque, ¿qué es lo que hacen las naciones de la tierra? ¿Por qué tienen vigilada la tierra, las naciones de la tierra? ¿Por qué quieren ir hasta Marte a explorar nuevas vidas? Claro. Cuando viene Cristo y aparece el caballo blanco y con sus ejércitos, todos los enemigos de Israel apuntan sus cañones a él. Porque están a punto de destruir su pueblo y él tiene que libertar su pueblo. Claro. Entonces, ¿cree usted que si Dios viene hasta ahí y se queda en la atmósfera, no van a hacer lo mismo, no lo van a detectar con toda la tecnología que tenemos? Estamos hablando de que Cristo, cuando resucitó, se resucitó un cuerpo glorificado y tenía la habilidad y la capacidad de atravesar puertas. Lo encontramos así, que se manifestó a unos discípulos y no pudieron verlo porque tenían un velo, hasta que Jesús les quitó el velo y reconocieron que iban hablando con él. Ese evento de donde Cristo nos levanta es un evento espiritual. Tenemos cuerpos glorificados y estamos celebrando solo la iglesia. ¿Cuándo es que el mundo ve a Cristo? Cuando Él está dispuesto a poner un pie sobre la tierra. Ahí es donde se manifiesta. No, porque la manifestación la va a ver, tiene que ver todo el mundo. Claro. Entonces, cuando Él viene, arrebata la iglesia. Por eso es que esa manifestación es solo para la iglesia. Sí, pero no, como usted dice, es una manifestación que por fuerza tiene que verse. No necesariamente. Si es así como usted no necesariamente. Bueno, si es que así dice el versículo. Pablo dice que lo recibimos. Yo entiendo lo que dice, pero que él está hablando del rapto de la iglesia. Porque está hablando de la venida. Está hablando de la venida, pero se refiere al rapto de la iglesia, porque después dice él cómo va a ser el suceso. Por ejemplo, Primera de Corintios 15, 51 y 52 dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados. Ahí es donde está otra vuelta la palabra. Correcto, arrebatados. Juntamente con el Señor. A ver, leámoslo por favor, porque ahí está otra vuelta. Entonces, y vamos a estar con el Señor. Y cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita, se olvida la muerte en victoria. El 52 dice, vamos a leer el 51. Aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se trocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados después de tocarse la trompeta. ¿Pero dónde se toca la trompeta? Es la pregunta. Claro. ¿En dónde? Cuando Cristo viene. No, pero ¿en dónde? ¿Quién la va a oír y dónde se toca? La va a oír su iglesia. ¿En dónde? ¿Cómo en dónde? Sí, ¿en dónde va a oír la trompeta? La va a oír la iglesia en general. La venida de Cristo es después de una trompeta, no antes de una trompeta. Sí, pero la pregunta es, porque yo he oído esto,
dicen que la iglesia en la tierra la va a oír, la trompeta. Su pueblo, su iglesia, correcto. Pero ¿qué va a oír? La Porque llamada la del voz, Señor. la trompeta es esta, la palabra de Dios, su espíritu predicando. Correcto, vamos a oír la trompeta de Dios. Acuérdense que hay varias trompetas, unas de juicio Sí, pero y eso no otra, tiene, otra del llamado eso de no tiene Dios. nada que ver. Correcto. Aquí estamos entrando un poco en confusión. La trompeta que dice usted que va a oír la iglesia, no la va a oír la iglesia terrenal. Porque acuérdese que Jesús, ya la trompeta de Jesús es que estar listos, estar preparados, porque no sabéis ni el día ni la hora. Si va a haber una trompeta, entonces en el momento, ¿para qué me santifican? En el momento digo, Señor, no, ya viene, perdóneme, Señor. No, porque lo que usted está diciendo se contradice, porque se está diciendo en un principio, dijo, solo los nacidos de nuevo van a escuchar. Entonces, usted dijo, solo los nacidos de nuevo están preparados para recibir al Señor, dijo usted. Ok, los nacidos de nuevo son los que van a escuchar la trompeta. ¿Pero qué van a escuchar? ¿Un sonido? Bueno, la Biblia no dice que eso, dice que va a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Entonces, si hablamos de trompeta, entonces tenemos que la trompeta hace un sonido. Correcto. ¿Qué sonido? No sé, porque el sonido de una trompeta, yo como músico, hace diferentes sonidos. Hace diferentes sonidos. Entonces, la respuesta está en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Desde ahí en adelante, ahí está la respuesta. Correcto. Ahí está hablando de trompeta. Ajá. Pero la trompeta no la va a escuchar, no la van a escuchar los de la tierra, lo van a escuchar las almas que están en el cielo. Cuando el Señor toque la trompeta, ya es hora de recoger sus cuerpos, porque eso es lo que estamos viendo aquí, ese evento futuro. Es una acción que estamos viendo. Y lo va a escuchar los que serán arrebatados. No, nosotros solo, porque Pablo mismo lo está diciendo. Okay. Porque si usted ve, si decimos eso, estamos contradiciendo a Pablo, porque Pablo dice que no un abrir y cerrar de ojos. Entonces, es así, entonces yo no escuché nada. Correcto. Mire, si usted le hace así, yo no escucho nada, aún las palabras se me pierden. Correcto. O así rápido cierro. Correcto. Entonces no armoniza. Bueno, es que eso es espiritual. Claro, o sea, ¿cómo me puedo transformar en un abrir y cerrar de ojos? Yo también puedo tener ese argumento. ¿Cómo me puedo transformar en un abrir y cerrar de ojos? No queda que le haga así y de repente aparezca de otra manera. Bueno, eso es lo que dice Pablo, ¿verdad? Okay, y por eso eso es lo que creemos, que será, como le dijera, como aparecer y desaparecer. Dice, con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, la iglesia, volvemos a lo mismo. Esto está bien para los que nos están escuchando y los oyentes. Yo sé que el tiempo ha avanzado. Fuera bueno que hagamos otra reunión y pues nos preparemos un poco mejor los dos y planteemos los dos puntos, ¿verdad? Correcto. El por qué usted cree en este lado con versos bíblicos, no solo tesalonicenses, y yo también, aunque yo ya le di uno bueno, ya le di varios de San Juan, de Apocalipsis, correcto, que es en el trono de Dios, allá adentro donde suceden las cosas, allá es donde se mete la iglesia, no se queda en el limbo, no se queda en el espacio de la nada, tiene que ser en el reino de Dios, porque esa es la promesa de Dios. Para la iglesia, no nos podemos quedar en la nada, tenemos que ir allá. No, es que no nos vamos a quedar en nada, estamos en el aire porque en la tierra está sucediendo la gran tribulación, es que no nos vamos a quedar en la nada. Cuando yo estoy diciendo que recibimos al Señor en los aires, la razón por qué estamos en los aires es porque no podemos bajar a la tierra porque hay tribulación. Pero mientras la tierra sufre, esa es parte de la doctrina de los testigos de Jehová. No. Mientras la tierra sufre la gran tribulación, la iglesia está celebrando las bodas del Cordero. Los testigos de Jehová dice que mientras no es tanto así como usted lo cree, pero ellos dicen que mientras Dios está purificando aquí, Él nos saca y nos mantiene aquí mientras purifica la tierra y luego nos pone ahí en el lugar donde el milenio que vamos a gobernar. Correcto, por eso, pero bíblicamente cuando Cristo ponga los pies, ¿por qué Cristo pone los pies en la tierra entonces? ¿Por qué Cristo pone los pies? Porque eso es bien interesante, lástima que no tenemos tiempo, como vuelvo a repetir. Con ellos en las nubes para recibir al Señor. Acuérdense que vamos a recibir al Señor y así estaremos siempre con el Señor. Vamos a recibir así, al Señor. No sino así estaremos como, dice, para recibir al Señor y así estaremos siempre con Él. Estaremos siempre con Él así, pero no en el aire. ¿El 4 qué está hablando? 4:17. 4:17. Fíjese. Para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Claro, así estaremos. Entonces,
ni en ese lugar, sino así. Está hablando de la acción, claro. Hay una coma y dice, así, en el aire. Y así estaremos. Y así estaremos siempre. Claro, con el Señor. para Entonces, recibir si el Señor. interpretamos eso así, En como el usted lo aire. interpreta, Claro. entonces quiere decir que en el aire nos quedaremos para siempre. No vamos a quedar para siempre. Dice, vamos a recibir al Señor en el aire. Pero es que así lo está interpretando usted. Y así estaremos siempre con el Señor. Así estaremos, no ahí, sino así como la recibimos. Ahí cambió. No. Porque fíjese lo que dice. Ajá. Dice, fíjese. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Lo vamos a recibir en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Claro, así. Y así estaremos siempre con el Señor. Claro. En así. el aire. No, así. No, es que no está hablando de forma específica ahí. Está hablando así. Así estaremos. Porque el evento. Así estaremos. El evento dice, a recibir al Señor. Así. Con el Señor estaremos. No en un lugar específico. Porque sería antibíblico creer que así estaremos si el Señor tiene que bajar a la tierra. Entonces, no está hablando de estar ahí. Pero Él está ahí y ahí estaremos con el Señor. Así. La palabra así está hablando de algo que está. Así estaremos. Así estaremos. Juntos. Así, no ahí. Para siempre. Así estaremos con el Señor. Sí, ajá. Y así estaremos siempre con el Señor. Siempre con el Señor. Claro. O sea, si mi pensamiento es que así estaremos con el Señor, estoy diciendo que el Señor dejó tu trono, dejó todo y así estaremos con el Señor. No se refiere en un lugar específico. ¿Qué le parece si apuntamos este punto, verdad? Okay. Porque está interesante poder disertar un poco más, verdad, con los versículos bíblicos, pero es bueno que creamos lo que dice la Biblia. Disertamos un poquito más en este punto para poder avanzar otro poquito, o lo dejamos hasta aquí, como usted guste. Podemos dejarlo para otra ocasión, sí. Sí, para dejarlo para otra ocasión, porque el tiempo se extendió. Claro, como le dije, claro. Esto ha traído mucha polémica. Claro. Estos puntos teológicos ha traído mucha polémica entre el pueblo cristiano, pero lo que tenemos que estar seguros es lo que decíamos. Tenemos que estar, aleluya, tenemos que estar seguros que estamos en Cristo y no en un edificio de 4 paredes. Debemos estar seguros que hemos nacido de nuevo, que amamos la palabra de Dios, que estamos llenos de Dios y que la palabra de Dios abunde en nosotros para que podamos estar llenos de Dios y preparados y listos, como Cristo dijo, que estemos listos para ese día maravilloso que venga. Bueno, es muy interesante, ¿verdad, amigos oyentes? Pues ahí lo pongo para que. Es muy interesante, ¿verdad? Ver el punto, opiniones distintas, ¿verdad? Pero siempre somos hermanos de la misma fe, ¿verdad? Esto no tiene nada que ver con la doctrina de Cristo. Claro. Lo más importante es, como decíamos, ¿verdad? Estar listos para esa venida, ¿verdad? Cada día, ¿verdad? Prepararnos en el Señor, cada día estar preparados para el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, pastor. Muchas gracias. Bendiciones. Dios los bendiga. Fue un placer y un gusto. Amén. Iglesia, nos vemos la próxima. Gracias. Pastor, ¿qué le parece si oramos por todos ellos? Amén. ¿Le parece si usted ora por la iglesia, por todo, para que la palabra quede grabada en sus corazones ahí? Amén. Oremos. Señor, te damos gracias. Oh, Señor, gracias por este momento tan hermoso, maravilloso que nos ha regalado, Señor, donde hemos expuesto su palabra, Señor. Bendito sea su nombre, Padre Santo. Rogamos por la audiencia, Dios mío, allí donde se encuentran en diferentes países, en sus casas. Usted conoce la necesidad, usted conoce, Señor, por el problema, por la necesidad que ellos estén pasando, Señor. Pero que esta palabra, Señor amado, su palabra dice que su palabra no regresa vacía, Señor. Yo sé que su palabra puso alguna inquietud en alguien, puso el pensar a alguien, le hizo ver a alguien que no está bien o a alguien que está bien. Algo hizo su palabra en el corazón, aleluya, Señor, de cualquier de las personas que están en ese lugar, Señor. Pedimos por cada una de ellas, Padre Santo. Sálvelas con el poder de su gracia, Señor. Ahí donde ellos se encuentran, Señor, si hay enfermedad, con su mano poderosa, tóquele, Señor amado. Aleluya. Ahí donde hay desanimados, Señor, tenga misericordia de ellos. El que esté postrado en una cama, levántelo, Señor amado. En el nombre de Jesús, oramos por tu pueblo, Señor, que ellos en aquel día seamos arrebatados juntamente y ahí estaremos contigo para siempre. Aleluya. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.
Amén. Bendiciones a todos. Gracias por estar en sintonía. Nos vemos las próximas. Bendiciones. Saludos a su iglesia también y familia, pastor. Bendiciones a todos. Muchas gracias, pastor.